La reina de los relojes. Había una vez, en una región del mundo donde los amaneceres sonaban como campanas de cristal, una niña llamada Elira, nacida bajo la sombra de la aguja del tiempo. Elira no era princesa ni heredera, pero desde su nacimiento mostraba un extraño vínculo con los relojes. Podía saber la hora exacta sin ver el sol, oír el latido de los segundos dentro de una habitación cerrada y hasta predecir cuándo un reloj dejaría de funcionar. Su madre solía decir que su alma estaba hecha de engranajes dorados y caricias de minutero. En el reino de Orlindor, todos respetaban la hora como si fuera un dios silencioso. Las bodas se hacían al primer golpe de mediodía, los funerales al cuarto suspiro de la tarde, y los nacimientos se anotaban no por día, sino por minuto. Era un lugar donde la precisión era poesía, pero había algo más curioso aún. En el corazón del reino, bajo una torre olvidada y cubierta de musgo, dormía un reloj antiguo del cual nadie hablaba. Lo llamaban el último tic. Era tan viejo que incluso los libros más ancianos no sabían cuándo se construyó. Algunos decían que lo forjó un titán del tiempo, otros que fue un castigo divino por intentar controlar los segundos con manos humanas. Elira, que escuchaba el tic-tac de los objetos como si fueran susurros, sentía que ese reloj la llamaba. Una tarde, en que el sol parecía inmóvil y los pájaros se demoraban en sus vuelos, Elira siguió el sonido grave y constante que vibraba bajo sus pies. Bajó por una escalera secreta detrás del mercado de las rosas azules, un lugar que, según los ancianos, era visitado por sombras que coleccionaban recuerdos. Y allí lo encontró, un reloj de péndulo, de madera casi petrificada, con una inscripción en un idioma que nadie hablaba ya. Quien detenga el tiempo, perderá su reflejo en la memoria de otro. No entendió al principio, pero sus dedos se movieron solos, girando la llave de bronce oxidado que colgaba del reloj. El mundo parpadeó, todo se detuvo. Los pájaros quedaron suspendidos como dibujos en el aire. El viento dejó de acariciar las hojas, el agua del pozo dejó de caer, y Elira sintió cómo su corazón seguía latiendo, ajeno a todo. Cuando volvió a girar la llave para reanudar el tiempo, lo primero que notó fue que su mejor amiga, Liora, al verla, frunció el ceño y preguntó con voz extraña: «¿Quién eres tú?». Elira no entendió. Pensó que era una broma, pero pronto descubrió la verdad del reloj. Cada vez que lo usaba, alguien, en algún lugar de Orlindor, olvidaba quién era ella. No su rostro, no su voz, sino su existencia entera, como si jamás hubiese compartido risas, secretos o lágrimas con esa persona. Curiosamente, y aquí va un dato que los relojeros jamás quisieron aceptar, los relojes antiguos, de péndulo real, con alma de madera, a veces registraban no solo el tiempo, sino la intención. Cada vez que Elira tocaba el reloj, el péndulo parecía temblar con una emoción distinta. Tristeza, duda, miedo, como si el objeto supiera lo que estaba en juego. Pasaron semanas. Elira usó el reloj solo 2 veces más. Una, para evitar que un carro lleno de niños se desbarrancara por un puente al romperse una cuerda. Otra, para salvar a su madre de una fiebre que debía haberla consumido antes del amanecer. En ambas ocasiones, alguien más olvidó su existencia. El primero fue su profesor de música, aquel que decía que Elira tocaba el laúd con dedos de nube. El segundo, su propio hermano mayor, quien la veía como su cómplice de juegos desde los 3 años, pero nadie parecía notar el vacío, como si el espacio que ella ocupaba en los recuerdos simplemente se desvaneciera y la vida de los otros siguiera como si jamás hubieran compartido nada. Elira comenzó a escribir cartas a sí misma, dibujaba retratos, cantaba canciones que solo ella recordaba, y cada vez que veía a alguien pasar
Junto a ella, sin reconocerla, el mundo se sentía más lento, más lejano. Un día, en pleno festival del equilibrio del tiempo, una celebración donde todos vestían de blanco y colgaban relojes sin manecillas en los árboles, el cielo cambió. Las nubes comenzaron a moverse en sentido contrario. Las flores se cerraban en vez de abrirse. Y un eco retumbó desde el sur. Una criatura mágica, encerrada por siglos en una burbuja de tiempo, había despertado. La leyenda decía que si esa criatura caminaba libre, el tiempo se rompería para siempre, cayendo como un jarrón al suelo. Todos miraron a los sabios. Los sabios miraron a los relojes, y los relojes dejaron de funcionar. Elira supo, sin que nadie se lo dijera, que solo ella tenía el poder de detener el tiempo una vez más. Pero ya no quedaban muchos recuerdos suyos en el corazón de los demás, y así, en la última hora antes del caos, Elira se encontró otra vez frente al péndulo, con la llave oxidada en la palma. Su reflejo en el vidrio del reloj parecía más joven que ella, como si el tiempo también hubiera empezado a olvidarla. El reloj no hablaba, pero los relojes nunca han necesitado voz para hacer promesas ni advertencias. Basta con observar cómo laten, cómo se niegan a avanzar cuando sienten que el mundo se tambalea. Detener el tiempo, por tercera vez, podría borrar su existencia incluso del corazón de su madre, dejarla sin nombre, sin historia, sin un hilo que la ate a nadie. Y, sin embargo, si no lo hacía, la criatura del sur, la dama del eterno instante, llegaría al castillo antes del siguiente atardecer. Nadie había visto jamás a la dama del eterno instante, pero las leyendas contaban que estaba hecha de minutos robados y de suspiros que nunca se dijeron, que caminaba sobre relojes rotos y se alimentaba del olvido, que sus ojos brillaban con las horas que las personas perdieron en arrepentimientos, y lo más importante, que solo podía ser contenida por alguien que conociera el valor exacto de un recuerdo. Así que Elira giró la llave. Por tercera vez el mundo se congeló, y esta vez fue más profundo. Las hojas dejaron de caer a medio giro, las velas se petrificaron en sus llamas, los ríos quedaron suspendidos como hilos de plata en el aire. Solo Elira caminaba, invisible a la eternidad. Atravesó el reino con pasos seguros, como si el mismo suelo la recordara a ella, aunque las personas ya no lo hicieran. Llegó al borde del pantano helado, en donde la criatura dormía atrapada en un vórtice de relojes, girando en direcciones opuestas. «Te estaba esperando», dijo una voz desde dentro del espiral. Era suave, pero antigua. Una voz que no preguntaba nombres, porque sabía que ya nadie los recordaría. Elira no respondió. Sabía que con cada segundo congelado alguien más borraría su rastro, pero también sabía otra cosa, algo que los sabios jamás descubrieron. Los relojes antiguos, si se les habla con amor verdadero, pueden guardar secretos que nadie más escucha. Así que Elira colocó la llave en el pecho del tiempo suspendido, justo donde se escuchaba el eco del primer tic de la historia. Cerró los ojos y le habló no como guerrera ni como heroína, sino como niña, como alguien que conocía la belleza de una tarde con su madre, la música de una risa compartida, el calor de una mano amiga. No quiero que me recuerden como una leyenda, solo quiero que sigan viviendo. El espiral se detuvo. La criatura, la dama del eterno instante, no gritó ni se resistió, simplemente se deshizo en una lluvia de engranajes invisibles que se fundieron con el aire. Y en ese momento, todos los relojes del mundo hicieron un sonido a la vez, un tic unánime. Era el sonido de la última decisión. Cuando el tiempo volvió a correr, el sol se puso como si nada hubiera pasado. Los niños siguieron jugando. Los relojeros reparaban sus piezas. La reina del castillo al sur de Orlindor firmó decretos con tinta aún fresca. Nadie hablaba de la niña. Nadie la nombraba. Pero los relojes
los relojes empezaron a cambiar. Uno por uno, los relojes antiguos, de madera o bronce, comenzaron a añadir una pequeña inscripción justo debajo de las manecillas, cada uno distinta pero con el mismo significado. Recuerda lo que no recuerdas. Alguien te eligió sin pedir nada. Gracias por existir, aunque no sepas a quién. Y en el mercado de las rosas azules, un niño pequeño que jamás había visto a Elira encontró una hoja con un dibujo. Una niña de cabello castaño, ojos como cobre derretido y una sonrisa que parecía hecha de campanas. En el reverso, un nombre que no le sonaba a nadie: Elira. Guardó el papel en su bolsillo, lo llevó consigo por días sin saber por qué, hasta que un reloj viejo en su casa comenzó a sonar más fuerte al tener ese papel cerca, porque, como descubrieron después los sabios con cierto fastidio, los recuerdos no se pierden del todo, solo se esconden en lugares que nadie revisa, los dobleces de una carta, los sueños sin sentido o un silencio que inexplicablemente te hace llorar. Y aún así, algo faltaba, un lugar, un rincón del tiempo donde Elira debía ir. Porque cuando uno entrega su nombre al tiempo, algo siempre queda en deuda. Elira se hallaba en el límite del eco, un lugar que no aparecía en los mapas de Orlindor. Estaba más allá de las montañas, donde los relojes ya no funcionaban, donde el tiempo no era ni rápido ni lento, sino suspendido, como una palabra que se queda atrapada en la punta de la lengua del universo. Aquí los segundos no eran números, sino luces flotantes, y los recuerdos se manifestaban como hilos que cruzaban el cielo. Elira los veía danzar, hilos dorados que unían personas que ya no la recordaban, pero que misteriosamente aún soñaban con ella en noches de luna llena. ¿Dónde estoy?, preguntó, no esperando respuesta. Pero fue entonces cuando apareció la figura más inesperada. Una mujer de cabellos blancos como el primer invierno y ojos tan exactos como la aguja del segundero. Su vestido era un mosaico de fragmentos de relojes rotos y su voz sonaba como si hablara desde el interior de una campana. «Eres la reina de los relojes», dijo con una sonrisa. Elira frunció el ceño. «¿Reina? Yo no tengo reino, ni seguidores, ni siquiera una madre que recuerde mi rostro». La mujer se inclinó ligeramente. «Exactamente, no gobiernas sobre personas, sino sobre el recuerdo de lo que fue y la esperanza de lo que aún no ocurre. La realeza del tiempo no se hereda, se gana con cada decisión que no deja huella, pero salva mundos». Y así fue como Elira entendió que su viaje no había terminado, solo había cambiado de dirección. Desde ese día, habitó un lugar secreto dentro de todos los relojes antiguos del mundo, no como espíritu, ni como mito, sino como guardiana de los momentos que nadie recuerda, pero que dieron forma a todo lo que vino después. Un dato curioso que pocos saben: si alguna vez un reloj antiguo se detiene sin razón aparente, y al volver a funcionar notas que alguien sonríe sin saber por qué, es muy probable que Elira haya pasado por allí, ajustando el curso del tiempo para evitar una tristeza innecesaria. En el reino de Orlindor, la vida siguió. La madre de Elira, sin saber por qué, encendía una vela cada noche en la ventana, como esperando que alguien regresara. Liora soñaba con una melodía que la hacía llorar al despertar, aunque no conocía su origen. Y aquel niño del mercado de las rosas azules creció para convertirse en el mejor relojero de la era, diciendo siempre que hay memorias que se esconden dentro de los engranajes, solo hay que escuchar bien. Pasaron los años. Los sabios escribieron un nuevo libro sobre el fenómeno de la memoria fragmentada, donde teorizaron que ciertos actos de bondad podían alterar la percepción del tiempo y generar eco emocional en generaciones futuras. Nunca supieron que detrás de ese fenómeno estaba una niña con alma de péndulo, que sacrificó su historia para preservar la de los demás.
Y como toda historia verdadera que se cuenta de boca en boca, hay algo que se mantiene intacto. En los relojes viejos, entre las 11:50 y 9 y las 12, hay un segundo silencioso en el que el mundo parece detenerse. Un segundo que no aparece en los calendarios ni en los conteos oficiales, pero que todos sienten sin saber por qué. Ese segundo se llama el ira, y en él caben todas las cosas que no queremos olvidar. Si te emocionó este cuento, agárrate fuerte, porque el próximo te dejará sin aliento. No te vayas. El bosque de los corazones dormidos. Pocos mapas se atreven a dibujarlo, y los que lo hacen suelen hacerlo con tinta temblorosa, como si la sola idea del trazo provocara escalofríos. Se le llama el bosque de los corazones dormidos, y no hay brújula que funcione cerca de sus raíces. Nadie recuerda cuándo apareció, pero siempre ha estado ahí, como un suspiro olvidado en la historia de un pueblo que prefiere no hacer demasiadas preguntas. Dicen que el bosque tiene un solo guardián, el silencio, y una sola ley: todo corazón que haya amado más de lo que el cuerpo puede soportar queda atrapado para siempre en su corteza. No hay lápidas, no hay flores, pero si caminas lo suficiente entre los árboles más viejos, escucharás una melodía suave, casi como si el viento arrastrara notas de una canción compuesta por lágrimas. Cada árbol, cuentan los ancianos, alberga un corazón que no quiso dejar de amar, uno que decidió quedarse, latiendo entre la savia, como si aún esperara un regreso imposible. Y así comienza nuestra historia, con una joven de nombre Lyra, ojos grises como tormenta que no acaba de caer, y una cicatriz pequeña en la base del cuello, no por accidente, sino por herencia. Su madre, Elin, había desaparecido hacía 8 primaveras, justo al amanecer del día de la sangre de luna, cuando el bosque se cubría de neblina color escarlata y los cuervos dejaban de cantar. Nadie la volvió a ver. Algunos dijeron que huyó, otros que simplemente se deshizo en el aire. Pero Lyra sabía otra cosa. Su madre había amado demasiado, y eso, en este mundo, no siempre termina bien. Una tarde cualquiera, con el cielo medio dormido y los grillos tocando sin ganas, Lyra cruzó la verja de espino que separaba el mundo común del bosque encantado. Llevaba una linterna, una capa azul marino heredada de su madre, y un pequeño espejo de bolsillo que reflejaba, decían, los verdaderos sentimientos de quien se mirara en él. El bosque no la recibió con hostilidad. Al principio, de hecho, se podría decir que parecía esperarla. Las ramas se abrían a su paso como si recordaran sus pasos infantiles, y algunas hojas caían con lentitud para rozarle los hombros. Como caricias olvidadas, Lyra avanzó por senderos que nadie más veía, entre raíces torcidas como manos de ancianos dormidos y ramas que parecían escribir palabras en el aire con cada crujido, y fue entonces cuando lo oyó, un susurro. Lyra se detuvo en seco, giró la cabeza, no había nadie. Lyra, no corras. Era la voz de su madre, pero no venía de ninguna dirección clara. Era como si los árboles la pronunciaran al unísono, como un eco antiguo rebotando en 1000 memorias, y entonces el bosque empezó a hablarle, no con frases claras, sino con imágenes, hojas que caían con formas de corazones rotos, ramas que formaban rostros por un instante antes de disolverse, y una corteza que, al tocarla, palpitaba brevemente bajo sus dedos. Los botánicos de la región, años atrás, reportaron que la savia de estos árboles tenía una estructura molecular similar a la de las lágrimas humanas. Pero tras perder a 2 de sus miembros en una expedición, cuyos nombres nadie recordaba ya, el estudio fue abandonado. Nadie volvió a mencionarlo. Lyra sabía lo que debía hacer. Según las leyendas, si encontraba el árbol que albergaba el corazón de su madre y le hablaba con verdad, podía despertarlo. Pero solo una vez. El bosque no perdona segundas oportunidades. Y había otra regla, más temida aún. Si uno hablaba con un árbol equivocado,
El bosque te respondía, y no siempre con amabilidad. La joven avanzó. Ya no era de día ni de noche. El tiempo se comportaba como el musgo en ese lugar, cubriéndolo todo lentamente, sin que uno se diera cuenta. Fue entonces cuando vio el primer árbol con marcas, no talladas, marcadas desde dentro, como si un corazón hubiera intentado gritar a través de la corteza, y el susurro volvió, pero más claro. ¿Por qué has vuelto si ya no te recuerdan? Lyra se acercó, con la linterna temblando en su mano. El árbol frente a ella tenía algo distinto. De su tronco caía una gota roja, espesa, como savia mezclada con nostalgia. Estaba cerca, pero justo cuando pensó en tocarlo, otra voz emergió desde lo profundo. «Ese no es el tuyo, ese no es el tuyo». La voz no provenía de Lyra, ni del árbol sangrante, sino de uno mucho más delgado y cubierto de líquenes grises. Su tronco se curvaba, como si estuviera en medio de una reverencia, y sus ramas temblaban al hablar, como si le costara cada palabra. Ese corazón pertenece a un soldado. Murió aferrado al nombre de alguien que no lo esperó. Lyra retrocedió. Su corazón palpitaba como si quisiera abandonar su pecho para unirse a ese bosque extraño. Las palabras flotaban en el aire, pegajosas como telarañas. «¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó con voz trémula. El árbol ladeó el tronco, crujiente y pesado, como si le hiciera gracia la pregunta. «Todos los árboles aquí saben quién eres, Lyra. Nosotros sentimos las memorias de quienes se acercan, las saboreamos. Tus recuerdos son dulces y tristes». Lyra tragó saliva. Sentía que cada paso que daba la alejaba un poco más del mundo que conocía. «Busco a mi madre», dijo finalmente. «Elaine. Desapareció hace 8 años, al amanecer del día de la sangre de luna». Hubo un murmullo general. Las hojas se agitaron sin viento. Algunos troncos crujieron de manera nerviosa. «Elaine», repitieron varias voces a la vez. «Sí, ella está aquí, pero su corazón duerme profundo». «¿Dónde?» Un árbol, más ancho que una catedral antigua, abrió lentamente una grieta en su corteza. Dentro no había oscuridad, sino una neblina suave que parecía moverse como si respirara. «Sigue el canto», dijo. «Pero ten cuidado, Lyra. Cuanto más te acerques, más querrá el bosque quedarse contigo. Y no porque te odie, sino porque te ama. Aquí es donde vienen los corazones que no saben soltar». Lyra asintió y cruzó la grieta. Al otro lado, el bosque era aún más denso, pero también más bello, como si estuviera en el interior de un sueño olvidado por siglos. Los árboles no solo susurraban, ahora cantaban. Eran notas largas, melancólicas, que hacían vibrar las piedras del suelo. Algunas civilizaciones antiguas, como los Mirkol del valle de Hellan, creían que los árboles poseían un alma separada del tronco y que, al morir un ser humano, por amor no correspondido, su alma buscaba al árbol más cercano y se unía a él. De ahí nacía el rumor de los bosques tristes que lloraban cuando nadie miraba. Lyra avanzó por lo que parecía ser un corredor formado por ramas entrelazadas. En el centro de ese túnel natural vio una figura. No era humana, tampoco era árbol, era algo intermedio, un cuerpo hecho de corteza suave, de cabello largo formado por raíces finísimas y ojos cerrados como si durmiera desde hace siglos. En su pecho, una cavidad, vacía. «No puede ser», susurró Lyra. «Madre». La figura no respondió, pero al acercarse, Lyra notó un detalle espeluznante. Llevaba la misma trenza que su madre usaba cada luna nueva, y en su muñeca colgaba el brazalete que ella misma había hecho de niña con pétalos secos, pero algo no encajaba. «¿Dónde está tu corazón?», preguntó, y entonces una nueva voz surgió, más grave, más antigua que todas las anteriores. Era como si hablara la tierra misma.
El corazón de Elaine no fue enterrado en este bosque, fue ofrecido. Lyra giró, buscando el origen de esa voz, pero no lo encontró, solo más árboles, más ojos cerrados, más melodías rotas. ¿Ofrecido? ¿A quién? A ti, dijeron al unísono. El suelo tembló. Una raíz se alzó lentamente, y de ella emergió un pequeño objeto envuelto en musgo, un corazón. Palpitaba débilmente, como si apenas recordara cómo latir. Pero no era rojo, era plateado, como el reflejo de la luna sobre un lago tranquilo. Lyra se acercó. El corazón brillaba al ritmo de su respiración. Este es suyo. Lo fue. Pero ahora depende de ti decidir si se lo devuelves o lo usas para completar tu propia historia. Y ahí, entre todas las posibilidades, surgió una nueva voz, muy débil, muy lejana, pero sin duda era su madre. Lyra, ten cuidado, si me despiertas, tú podrías quedarte dormida. El corazón plateado temblaba entre sus dedos como si reconociera el tacto de su sangre. Cada latido resonaba no solo en el bosque, sino en su pecho. Por un instante, Lyra no supo si era su propio corazón el que latía, o si el suyo se había detenido, rendido ante aquel misterio antiguo. Lyra, susurró la voz de su madre, suave como el último soplo de una vela. No me busques más. Estoy donde el amor dejó de doler. Pero, ¿cómo podía no buscarla? Había vivido 8 años con una mitad vacía, llenando la ausencia con historias que nadie quería contar. Y ahora, frente a ella, estaba la promesa imposible, devolverle a su madre lo que el bosque le había robado, o lo que ella había entregado voluntariamente. El árbol más cercano habló con solemnidad. Si colocas el corazón en su pecho, despertará, pero tú quedarás como ella estuvo, serás parte de nosotros, olvidada por todos, incluso por quienes más te aman. Lyra apretó los labios. Era el precio. La memoria a cambio del amor. Un trueque que el bosque había perfeccionado durante siglos. En los rituales perdidos del reino de Erenhallow existía una ceremonia llamada Memoris, donde se ofrecía un recuerdo precioso a cambio de traer a un alma de vuelta, pero siempre se advertía: lo que regresas no vuelve igual, y tú tampoco. Miró el rostro dormido de su madre, tan sereno, tan lleno de tiempo detenido. No había arrugas de preocupación, no había miedo, solo esa paz que tanto había buscado. Tú diste tu corazón por amor, susurró Lyra, y yo, por amor, no te lo quitaré. Y entonces hizo algo inesperado. Tomó el corazón plateado y en lugar de devolverlo a su madre, lo hundió en su propio pecho. Un destello de luz invadió el claro. Los árboles se sacudieron con un gemido unánime, como si hubieran sentido un cambio antiguo. La música se detuvo, el aire tembló, y Lyra se transformó. Sus ojos se tornaron plateados, y de sus dedos comenzaron a crecer pequeñas hebras de raíz. No era doloroso, era liberador, como si por fin entendiera quién era. El corazón no era de Elaine, nunca lo fue. Era el corazón que Lyra había creado en su búsqueda. Uno nuevo, hecho de memoria, de esperanza y de todos los pasos dados en soledad. Y el bosque la aceptó, no como una víctima más, sino como algo diferente, una guardiana. Los árboles se inclinaron, las hojas la rodearon como un manto, y en ese instante los corazones dormidos comenzaron a latir al unísono, como si su sacrificio hubiera tocado una fibra olvidada en cada uno de ellos. Pero había más, porque, al no devolver el corazón, Elaine no despertó como antes, sino como un suspiro. Su cuerpo se deshizo en miles de luciérnagas que volaron hacia el cielo del bosque, iluminando cada rincón con un resplandor cálido, y una de esas luces descendió lentamente y tocó el rostro de Lyra. «Gracias», dijo la voz de su madre, por última vez. «Ahora sé que estoy contigo, incluso si no me recuerdas». Lyra sonrió, con una lágrima recorriendo su mejilla, y entonces el bosque se volvió a cerrar.
Muchos años después, los aldeanos aún hablan del bosque de los corazones dormidos. Dicen que si entras en la noche adecuada, verás a una joven caminando entre los árboles, con un brillo plateado en los ojos y un susurro en los labios que nadie entiende. Algunos la llaman la nueva reina del bosque, otros simplemente la hija del recuerdo. Pero lo que todos saben es que, desde su llegada, los corazones atrapados ya no lloran. Ahora cantan, y el bosque, por primera vez en siglos, sonríe. Hay quienes afirman que, si pasas junto al bosque, con una pena muy profunda en el pecho, sentirás alivio. Como si alguien, una joven con raíces por dedos y luna en los ojos, te acariciara el alma desde las sombras. Nadie ha podido demostrarlo, pero muchos regresan diciendo que, aunque no han visto nada, se sienten un poco más amados, y a veces eso basta. Cada cuento tiene un final, pero con nosotros cada final es un nuevo comienzo. El siguiente te encantará. El castillo invertido. Hay castillos que se alzan sobre colinas, otros que yacen en ruinas junto al mar, y unos pocos, muy pocos, que cuelgan del cielo como si estuvieran sujetos por invisibles hilos de luna. Este último, el más extraño y más olvidado, se conoce como el castillo invertido, y su historia, aunque no aparece en libros comunes, ha sobrevivido en canciones viejas, cuentos de abuelas sabias y en los mapas que solo se pueden leer al revés. A simple vista, el castillo parece un reflejo, una fortaleza de torres flotantes con candelabros en el suelo, alfombras pegadas al techo y ventanas que no dan al exterior sino hacia adentro de los sueños. Su cielo es negro aunque sea mediodía, y su sol aparece solo cuando los habitantes lloran. Porque en el castillo invertido todo funciona al revés. Las risas hacen llorar a quienes las escuchan. Las sonrisas hieren como cuchillos. Y si alguien se enamora, el objeto de su amor inevitablemente lo olvida. Pero hay una razón para este hechizo, y esa razón se llama Serafín. Serafín no nació en el castillo, sino muy lejos de él, en un valle donde las mariposas seguían rutas invisibles y las flores susurraban secretos al anochecer. Desde pequeña, veía el mundo de manera diferente. Cuando alguien mentía, ella oía un zumbido. Cuando un adulto fingía alegría, sus ojos se le tornaban opacos, como cristales empañados. Nunca encajó del todo. «Tienes ojos que ven la verdad», le dijo un anciano un día, mientras le vendía un espejo roto. Eso no es bendición, es una condena, a menos que aprendas a mirar de otra forma. En algunas regiones de las tierras torcidas, se dice que los espejos rotos no traen mala suerte, sino la capacidad de ver realidades paralelas por fragmentos. El truco está en no mirarse directamente, sino inclinar el espejo mientras se piensa en lo imposible. Serafín guardó aquel espejo por años, hasta que, una noche sin estrellas, lo usó para ver el cielo. Pero no vio constelaciones ni luna, vio un castillo, suspendido, girando muy lentamente, como si esperara algo o a alguien. El castillo no era visible a simple vista, solo aparecía a quienes estuvieran en desequilibrio con su alma. Así fue como Serafín, guiada por una mezcla de dolor y curiosidad, se embarcó en una travesía. Subió montañas, cruzó ríos de agua que corría hacia arriba, habló con búhos que le respondían en acertijos y finalmente halló un claro donde el cielo parecía más cercano. Allí, en completo silencio, cayó hacia arriba. Así comenzó su estancia en el castillo invertido. Nada fue como esperaba. En su primer día, un mayordomo hecho de humo le dio la bienvenida con estas palabras: «Bienvenida al castillo. No temas si odias todo lo que ves. Aquí, eso significa que lo amarás pronto». Serafín pronto descubrió que no podía confiar en sus emociones. Lo que la hacía feliz, en realidad, era señal de advertencia. Lo que le dolía, escondía belleza, y las personas que se le acercaban con cariño terminaban traicionándola. Pero había un patrón, un secreto escondido entre tantas contradicciones.
Cada vez que se dejaba llevar por lo opuesto de lo que sentía, el castillo respondía. Una escalera aparecía donde antes había un muro. Un retrato en blanco comenzaba a dibujarse solo. Una flor gris recobraba su color. «Este castillo no está embrujado», susurró una voz una noche mientras ella lloraba sobre el techo, que por supuesto era también el suelo. «Está protegido de aquellos que solo entienden el mundo en línea recta». La voz venía de un cuervo blanco posado en un candelabro del suelo techo. «¿Protegido de qué?», preguntó Serafín. «Del olvido, de la gente que deja de sentir porque solo quiere lo que entiende». El cuervo abrió sus alas y por un instante ella vio reflejada en sus plumas una historia que aún no conocía, una reina, un amor traicionado, un castillo construido como escondite, pero también como prisión que podía romperse, pero solo si alguien lograba ver el mundo completamente al revés. Y fue entonces cuando el castillo comenzó a cambiar, lentamente, como si reaccionara a la presencia de alguien que, por primera vez en siglos, sabía mirar sin juzgar. Serafín se acercó a una puerta que no se abría con llaves, sino con lágrimas sinceras. Puso su mano sobre el pomo invertido. Sintió frío, calor, luego nada, y al otro lado algo esperaba. Al cruzar el umbral, Serafín sintió que algo dentro de ella se invertía, como si su alma hiciera un giro completo y sus pensamientos quedaran patas arriba. La sala era una inmensa biblioteca, pero los libros no estaban colocados en estantes, flotaban en el aire como si buscaran a su lector ideal. Algunos se acercaban, abrían sus páginas por sí solos y susurraban fragmentos de su contenido al oído. «Aquí solo puedes leer lo que has olvidado», le explicó el cuervo blanco, posado ahora sobre una lámpara encendida con fuego azul. «Lo demás, por ahora, permanece en blanco». Uno de los libros se detuvo frente a Serafín. Era pequeño, cubierto en cuero gris, con símbolos que solo se revelaban al moverlo bajo la luz de las lágrimas. Sí, lágrimas. En ese castillo, las lámparas ardían con la emoción de quien lloraba cerca de ellas. Se dice que en tiempos antiguos, los alquimistas del reino de Vailor creaban lámparas de lágrima. Eran muy buscadas porque solo brillaban con emociones reales. Las falsas lágrimas no encendían nada. Por eso eran usadas en juicios y confesiones. Cuando el libro se abrió, una imagen emergió como un recuerdo olvidado. Una reina de cabellos dorados y ojos de mercurio, de pie frente a un espejo agrietado, con una corona en la mano, pero no en la cabeza. Detrás de ella, el castillo aún no flotaba. Tenía raíces, torres firmes, y estaba lleno de risa y canto. «Ella fue la reina Naeria», dijo el cuervo, con tono reverente, «la única que amó demasiado en un mundo que ya no sabía cómo hacerlo». Naeria había creado el castillo como refugio para los sensibles, los que sentían el mundo de forma distinta, pero un hechicero del reino vecino, temiendo su poder, la maldijo con una paradoja. «Tu castillo será un espejo roto del mundo. Lo que en él se ame será olvidado. Lo que se odie crecerá, y tú, al final, no sabrás qué parte de ti es real». Para sobrevivir, Naeria invirtió la estructura del castillo, lanzó su corona al cielo y desapareció entre sus propias paredes, dejando pistas ocultas para quien pudiera ver a través del velo del engaño. «¿Ella está viva?», preguntó Serafín. «En parte sí, en parte número. Depende de cómo la mires». El cuervo se sacudió las plumas. «Pero está atrapada, como todo aquí, como tú, si no logras resolver la inversión». Entonces, un nuevo fragmento apareció en el aire. Un espejo ovalado, colgado del techo, que giraba lentamente sobre sí mismo. En su superficie, Serafín no veía su reflejo, sino el de otra versión de ella misma, vestida como reina, con una mirada más dura y labios sellados por un hilo de plata. «¿Qué significa esto?». «Es la versión de ti que este castillo quiere. Alguien que controle sin sentir, que mire sin verse,
Pero Serafín no deseaba eso. Ella no quería reinar, quería entender. Y al tocar el espejo, éste se partió en dos. Detrás del vidrio roto apareció un salón cubierto por raíces plateadas. En el centro, suspendida en el aire, había una corona flotante. No era de oro, sino de cristal oscuro. Su forma era ondulante, como hecha de lágrimas solidificadas. La corona de la reina está ligada al castillo. Quien la coloque en su cabeza lo regirá. Pero recuerda, el castillo te transformará si no eres tú quien lo transforma primero. Serafín se acercó. Cada paso que daba, el castillo parecía girar en el cielo. Las torres cambiaban de lugar. Las sombras susurraban su nombre y los libros comenzaban a emitir un mismo canto. Una verdad al revés salvará lo que es, pero un paso en falso te hará olvidar quién eres. Estaba cerca. La corona flotaba frente a ella, y entonces lo sintió. Un eco en el aire, no un sonido, sino una memoria. Su madre, cantándole de pequeña: «Verás con el corazón lo que el mundo oculta con los ojos». Serafín cerró los ojos, y en ese instante el castillo se detuvo, como si contuviera la respiración. Cuando los volvió a abrir, la corona la esperaba, pero no sola. Frente a ella una figura emergía de entre los espejos rotos. Era Naeria, más joven, más frágil, como si el tiempo no le perteneciera, y sus labios dijeron, sin sonido: «¿Estás dispuesta?». Naeria no hablaba con palabras. Lo que Serafín oyó vino como un eco antiguo, como un recuerdo ajeno que, de algún modo, ya conocía. «¿Estás dispuesta a cargar el peso del castillo?», le susurró la reina con los ojos. «No hay trono sin espejo, ni amor sin olvido, aquí». Serafín se acercó un paso. El castillo, como si contuviera la respiración de 1000 paredes, pareció temblar. Los libros suspendidos dejaron de girar. Las antorchas ardieron con llamas blancas. Y los relojes, porque sí, había relojes escondidos por doquier, aunque todos giraban hacia atrás, comenzaron a marcar una misma hora, el instante de la verdad. Dato curioso: en los castillos mágicos las horas no se miden por minutos, sino por decisiones. Cada campanada representa un momento clave que marca el alma de quien lo habita. Si nadie decide, el reloj simplemente no suena jamás. «No vine a reinar», dijo Serafín, esta vez en voz alta, más para sí misma que para Naeria. «Vine a entender». La reina asintió, como si esa respuesta fuese la que llevaba siglos esperando. Y entonces, sin más, comenzó a deshacerse. No de forma trágica, sino delicada, como el vapor que se eleva, como el sueño que se va. Sus manos se volvieron luz, su cabello viento, su rostro agua, pero su sonrisa quedó, flotando en el aire por unos segundos más. En el lugar donde estuvo Naeria, solo quedó un colgante, una esfera de cristal, con un corazón adentro, latiendo lentamente al revés. Serafín lo tomó entre sus dedos y, al hacerlo, comprendió. El castillo no estaba maldito, estaba protegido. Era un filtro para el alma, un laberinto de reflejos que solo podía ser navegado por alguien que aceptara mirar sin entenderlo todo, sentir sin controlar, confiar sin certezas. Naeria había creado el castillo no como una prisión, sino como una prueba, para sí misma, para quien viniera después, y Serafín la había superado. La corona flotante descendió sin peso alguno hasta su cabeza, pero no se posó en ella. En cambio, giró 3 veces sobre sí misma, se abrió como una flor invertida y se deshizo en una lluvia de cristal. Las gotas no cayeron al suelo, sino que ascendieron, se unieron con las raíces del castillo, con sus muros, con sus columnas, y entonces ocurrió lo imposible. El castillo se dio vuelta. Lentamente, como si girara una página del mundo, la gran estructura flotante giró en el aire hasta quedar con los cimientos hacia abajo y las torres apuntando al cielo verdadero. Todo en su interior se reajustó. Los muebles, los espejos, los relojes, las emociones.
El amor volvió a ser amor. La tristeza volvió a doler, pero de forma limpia. La noche fue noche, y el día, día, y Serafín. Recordó quién era sin dejar de ver lo que había aprendido. Salió del castillo caminando, no volando, no cayendo, pisando tierra firme por primera vez en mucho tiempo. Detrás de ella, el castillo reposaba como un reflejo entre las nubes. Ya no estaba invertido, ya no se escondía, y por eso ya nadie lo olvidaría. Con el tiempo otros llegaron, al principio con temor, después con asombro, porque el castillo seguía siendo especial. En su interior, cada visitante veía una versión de sí mismo que aún no conocía. Pero ahora, no hacía falta girarlo todo para entenderlo. Solo hacía falta estar dispuesto a mirar con el corazón, como una vez le enseñó su madre. Serafín no se convirtió en reina, ni en leyenda. Se convirtió en puente, entre dos mundos, el del entendimiento y el del sentir. Y si alguna vez pasas por las montañas de los Cuervos Claros, cuando la neblina es baja y el viento viene del este, quizás alcances a ver, flotando allá arriba, el reflejo de una torre, una biblioteca viva y una corona hecha de lluvia que ya no pesa. Solo recuerda, si decides entrar, asegúrate de llevar contigo no una llave, sino una pregunta. Porque allí, las respuestas solo llegan a quienes saben dudar con el alma abierta. Y, por supuesto, no confíes en los relojes que marchan hacia atrás, a menos que quieras descubrir quién eres realmente. Dicen que las mejores historias son las que aún no se han contado. Así que quédate cerca, porque la próxima es inolvidable. El dragón que no sabía rugir, muy, muy al norte del reino de Eldros, más allá de los acantilados donde el viento hace remolinos invisibles, yacen los valles del eco lento. Allí, entre riscos y cristales de nieve azul, vivía una antigua especie de dragones alados, cuyo rugido era tan potente que hacía temblar los glaciares y los corazones de quienes los escuchaban. Allí nació Lumen, el dragón más pequeño de su camada, y, para sorpresa de todos, el único sin rugido. Desde que salió del cascarón, una cáscara perlada que vibraba con cada estallido de los hermanos mayores, Lumen abrió el hocico una y otra vez, pero lo único que salía era un suspiro suave, casi un silbido. Ni fuego, ni truenos, ni ese sonido gutural que marcaba la adultez de un dragón. Los dragones de Eldros celebraban sus nacimientos con una ceremonia llamada el primer rugido. Aquel que rugía más fuerte en su primer día tenía reservado un lugar en el Consejo de las Llamas, pero el que no rugaba era enviado a estudiar las nieblas, a vivir con los sabios, o peor aún, se volvía leyenda temprana, olvidado por la historia. Lumen, sin embargo, no fue olvidado, fue recordado para ser burlado. «¡Cuidado!», decían los dragones jóvenes entre carcajadas. «Lumen va a suspirar». «Tal vez es un pájaro disfrazado», decían otros. «¿Dónde está tu rugido, pajarito?». Incluso los adultos bajaban la mirada cuando él pasaba, no por desprecio, sino por pena, porque un dragón sin rugido era como un río sin corriente, una estrella sin luz, o un tambor que no vibra. Pero Lumen no se enojaba, no lloraba tampoco. En vez de eso, se iba al borde del valle, donde los musgos hablaban lento y el hielo crujía como si contara secretos. Allí se sentaba cada tarde y practicaba. Abría su hocico, inflaba su pecho, apretaba las patas contra la tierra, y nada, solo un susurro. Hasta que, un día, algo distinto ocurrió. En el risco más alto, mientras Lumen intentaba rugir una vez más, una bandada de cuervos del eco cayó en picada, agitándose nerviosos. Uno de ellos tenía el ala rota y no podía volar. Lumen se acercó con cuidado, sin hacer ruido. Miró al pájaro sin saber qué hacer, y entonces, sin pensarlo, cantó. Sí, cantó, no con palabras ni con melodías humanas. Su voz era una nota larga y clara, un sonido puro que parecía acariciar el aire.
y al hacerlo, el ala del cuervo se detuvo de temblar. Las plumas se alinearon. El hueso, como contaron después los sabios, se soldó sin dolor. El cuervo voló, dio vueltas sobre Lumen, luego chilló como si dijera «gracias» y se fue con los suyos. Lumen no entendía qué había pasado, pero volvió al risco al día siguiente, y al otro más. Cada vez su voz salía más firme, más clara, y los animales del valle comenzaron a acercarse. Zorros, liebres, ciervos, incluso un viejo oso de la niebla que nadie había visto en 100 inviernos. Todos venían, heridos o tristes, y se marchaban después de oír su voz. En el folclore de Eldros se hablaba de los Vocalis Drak, dragones antiguos que no rugían, sino que entonaban cantos con poder curativo. Pero esos cuentos eran considerados mitos de la Edad de Humo. Nadie había oído un canto de dragón desde hacía más de 1000 años. Lumen había revivido una magia olvidada. Sin saberlo, se había vuelto único entre los suyos. Pero los problemas estaban por venir. Una tormenta oscura, no de nubes, sino de sombras vivas, se acercaba desde el bosque de Sendra. Criaturas deformes, nacidas del dolor y la rabia, marchaban sin descanso hacia Eldros. El Consejo de las Llamas envió exploradores, dragones con aliento de fuego y garras como puñales. Ninguno regresó. Las sombras no se quemaban, no se desgarraban, solo retrocedían ante algo que los dragones ya no sabían usar, la calma. Una noche, mientras las montañas temblaban y el cielo se agrietaba con relámpagos sin trueno, Lumen fue llamado por el anciano Cronar, el último de los sabios del hielo. «Tú no naciste para rugir», le dijo con ojos que habían visto 100 inviernos. «Naciste para hacer callar el miedo». Lumen bajó la mirada. Dudaba aún. ¿Cómo podría él, con su canto suave, enfrentar lo que ni los dragones más fuertes podían vencer? Cronar lo miró y dijo: «¿Sabías que el corazón de un dragón tiene 2 latidos? Uno para la guerra y uno para la compasión. Tú eres el segundo latido». Y entonces, en medio del rugido del viento, Lumen decidió volar por primera vez fuera del valle. Y ese vuelo marcaría el comienzo de una historia que cambiaría Eldros para siempre. El cielo estaba cubierto de una niebla tan espesa que incluso los rayos del sol parecían haberse perdido. El vuelo de Lumen no era veloz ni majestuoso como el de sus hermanos, pero había algo hipnótico en su desplazamiento, como si el viento mismo decidiera abrirle camino para escuchar mejor lo que su garganta aún no había cantado del todo. Voló hacia el sur, donde las sombras ya habían devorado 3 aldeas y donde los árboles habían dejado de susurrar. En Eldros, cuando los árboles callaban, significaba que la esperanza estaba escondida o herida. Mientras avanzaba, Lumen vio campos enteros marchitados, animales petrificados por el miedo y un grupo de dragones refugiados en la cima de la torre de bruma. Uno de ellos era su hermana mayor, Dravina, conocida por su rugido triple y por derrotar sola a una quimera. Ahora estaba encogida entre las piedras, con un ala rota y los ojos llenos de algo que ningún dragón aceptaba fácilmente: pánico. «¿Dravina?», susurró Lumen al aterrizar. Ella alzó la mirada, sorprendida al verlo, no por el reencuentro, sino porque no había esperado ver a él, el hermano sin rugido, fuera del valle. «¿Tú viniste a luchar?», preguntó con una risa quebrada. Lumen no respondió, solo se acercó y posó una de sus garras suaves sobre el ala fracturada de su hermana. Cerró los ojos, inspiró profundo y cantó. La melodía que surgió no fue tan fuerte como un rugido, pero envolvió la torre como una caricia de agua tibia. El ala de Dravina empezó a repararse, y las escamas de los dragones cercanos dejaron de vibrar con miedo. Cuando abrió los ojos, Lumen vio que incluso la piedra parecía más clara, como si su voz limpiara el mundo de una neblina invisible.
Los antiguos escritos del Codex Flammis, guardado bajo la biblioteca de Eldros, hablaban de un dragón de voz clara que podía dormir a los monstruos y despertar los árboles. Muchos creían que era una fábula para calmar a los dragones jóvenes, hasta que Lumen empezó a cantar. Una figura alada emergió del horizonte. No era un dragón, ni ave, ni bestia conocida. Era una sombra mayor, una criatura hecha de dolor antiguo, con ojos que no brillaban, sino que absorbían luz. Se decía que habían nacido del odio contenido en los corazones rotos durante la Guerra del Fuego Silente siglos atrás. La sombra se deslizó por el aire sin mover alas. Donde pasaba, la hierba moría. Donde miraba, la roca se agrietaba. Y entonces rugió. Un rugido que no tenía sonido, sino que se sentía en el alma. Los dragones en la torre se encogieron. El cielo se partió. Y Lumen tembló, pero no huyó. En cambio, inhaló todo el aire que pudo y entonó su nota más pura. No fue una canción de batalla, fue una nota de cuna, un arrullo como el que usan las madres para calmar a sus crías asustadas, como los que se cantaban en los huecos del alba antes de dormir. La sombra se detuvo. Por un instante, sus bordes parecieron disolverse, como si dudara. Lumen se acercó y cantó otra vez. Esta vez, no solo desde su garganta, sino desde su pecho, desde sus patas, desde cada escala de su cuerpo. El canto se convirtió en una sinfonía tan delicada que ni el viento se atrevía a interrumpirla, y entonces ocurrió algo imposible. La sombra empezó a cambiar de forma. De sus bordes emergió una figura, pequeña, vulnerable, una cría de dragón, atrapada durante siglos en aquella cáscara de oscuridad, una víctima más del dolor antiguo, de las guerras olvidadas. El canto de Lumen la liberó. Las sombras mayores no eran enemigos propiamente dichos. Eran restos de emociones mal contenidas. Cada una guardaba dentro de sí a un ser que alguna vez fue inocente. Solo un canto que recordara la ternura podía devolverle su forma original. Los dragones que observaban no podían creer lo que veían. Algunos lloraban, otros se inclinaban. Dravina se acercó a su hermano y, por primera vez en su vida, lo llamó guardián. Pero el peligro no había terminado. Si bien una sombra había sido purificada, muchas más venían detrás. Tropas enteras formadas de dolor acumulado, de memorias que nadie quiso sanar. Eldros necesitaba algo más que rugidos. Y Lumen, con su voz aún vibrante, levantó el vuelo hacia el frente de batalla. «El canto aún no ha terminado», murmuró, sabiendo que su destino estaba sellado. Y así el dragón que no sabía rugir comenzó a cantar hacia las nubes oscuras. Las sombras no eran infinitas, pero sí venían en oleadas. Parecían surgir del mismísimo cielo, como si las nubes hubieran decidido llorar oscuridad. Pero Eldros ya no temblaba. El dragón sin rugido, ahora elevado por la melodía que su alma tejía, había sembrado una esperanza nueva. Lumen volaba en círculos por encima del valle, dejando tras de sí un rastro de notas flotantes, tan visibles como mariposas de cristal. Los más viejos del reino aseguraban que aquellas notas podían tocarse y que si lo hacías, veías tus recuerdos más puros. En las montañas del norte existe una flor llamada mellodia que solo florece al sonido de cantos verdaderos. Ese año, por primera vez en siglos, florecieron en todo Eldros sin que nadie las sembrara. Muchos creyeron que brotaban donde las lágrimas de alegría tocaban la tierra. El canto de Lumen no era uno solo, era una mezcla de historias. El dolor de su infancia, la risa de su madre al ver su primer vuelo torpe, el abrazo de su hermana Dravina, la mirada curiosa de un dragón anciano que una vez le dijo: «Tal vez tú no ruges porque naciste para otra música». Cada sombra que se acercaba era envuelta por esa armonía. No desaparecían, no explotaban, no eran vencidas. Se convertían en lo que alguna vez fueron.
Muchos de los dragones guerreros no podían evitar llorar al ver cómo los monstruos que tanto temían regresaban convertidos en niños, criaturas mágicas, incluso antiguos amigos perdidos en batallas pasadas. Uno a uno, los dragones que antes solo sabían rugir comenzaron a intentar acompañarlo. Torpes, desafinados, pero sinceros. Eldros entero empezó a cantar, no una melodía perfecta, sino una coral viva, diversa y valiente. Y en medio de todo ese coro, el corazón del reino, antes cubierto por siglos de heridas, volvió a latir con fuerza. Pero todo canto tiene un precio. Lumen sintió cómo su garganta comenzaba a doler, no de enfermedad, sino de entrega. Cada nota que emitía requería una parte de su alma. Sabía que no podría cantar por siempre, pero eso no lo detuvo. Cuando uno nace con un don, no elige cuándo usarlo, solo elige si lo comparte. Fue en ese momento que apareció la sombra primaria, la primera de todas, la más antigua. No tenía forma, no tenía nombre. Era el dolor original de la primera criatura que amó y no fue correspondida. Se decía que esa sombra no podía ser destruida, solo comprendida. Lumen se posó frente a ella. Ya no quedaban fuerzas en sus alas, ni lágrimas en sus ojos, solo quedaba su voz, y cantó una última vez. Fue un canto sin palabras, solo vibraciones, como el murmullo de las hojas antes de la lluvia, como el temblor de la tierra cuando un hijo vuelve a casa. No fue fuerte, ni largo, fue justo. La sombra se detuvo. Por primera vez titubeó, y de pronto, sin aviso, estalló en miles de luces pequeñas que se elevaron como luciérnagas sin cuerpo. El cielo se despejó, el valle respiró, Lumen cayó. Dravina fue la primera en alcanzarlo. Lo encontró entre flores Mellodia, envuelto en su propio eco, sonriendo. ¿Me recuerdan?, susurró. Y sí, todo Eldros lo recordaría. Desde aquel día, cada nuevo dragón nacido recibe un collar con una pequeña campana de cristal, no para recordar a Lumen con tristeza, sino para no olvidar que la fuerza puede sonar como rugido o como canción. Los bardos del reino, cada 11 lunas, organizan el Festival de los Ecos. Allí, dragones y humanos se sientan a cantar juntos y cuentan la historia del pequeño dragón, que no sabía rugir, pero que enseñó al mundo que hay batallas que no se ganan con fuego, sino con alma. Y dicen, aunque esto solo lo saben los que escuchan con el corazón, que si guardas silencio entre canción y canción, aún puedes oírlo, muy suave, tarareando entre las montañas. Porque algunos cantos, los verdaderos, nunca terminan. Si este final te hizo soñar, el siguiente te hará volar. Nos vemos pronto en el próximo cuento. La princesa de hielo y el mendigo de fuego, en el reino de Glaciarum, donde el aliento se congela antes de abandonar los labios y las lágrimas se convierten en cristales al tocar la mejilla, nació una princesa tallada por la mismísima escarcha. Su nombre era Elira, y según los antiguos bardos, su cuna fue construida con copos de nieve que jamás se derritieron. Se decía que cuando Elira lloraba, se formaban esculturas de hielo tan detalladas que cada una parecía contar su propia historia. El hielo mágico de Glaciarum podía conservar memorias. En el Palacio del Silencio había un salón lleno de columnas transparentes que, al tocarlas, te susurraban los pensamientos de quienes una vez las rozaron. Elira solía caminar por allí, en silencio, buscando palabras que no fueran suyas. Elira era hermosa, sí, pero también solitaria. Nadie podía tocarla sin sufrir quemaduras de frío. Incluso su madre, la reina Évora, la abrazaba con guantes hechos de piel de foca encantada. Nadie le hablaba sin un temblor de respeto o de miedo. Su destino ya estaba escrito: desposarse con el rey Cael de los 8 valles, un hombre temido por todos, cuya corona estaba hecha de dientes de dragón y cuyo corazón, decían, se oscureció tras ver morir a su hijo por un hechizo mal lanzado. Pero antes del enlace, como era costumbre en Glaciarum,
Elira debía realizar su viaje de reflejo, una travesía solitaria hacia los bordes del reino, donde cada heredero enfrentaba su alma en forma de espejo viviente. A veces ese reflejo se tornaba enemigo, a veces consejero, y a veces no regresaba. Fue en uno de esos bosques helados, donde los árboles tienen ramas como espinas de cristal, y las aves cantan en tonos tan agudos que rompen las telarañas del aire, que Elira lo vio por primera vez. Él no pertenecía a ese lugar. Un muchacho, descalzo, con la ropa hecha jirones y la mirada encendida como si contuviera amaneceres enteros. Caminaba sin derretir la nieve, pero el suelo tras él ardía en brasas suaves. Cuando Elira se acercó, el aire entre ambos chispeó como si el universo dudara si congelarse o explotar. «¿Quién eres?», preguntó ella, sin pestañear. «Nadie», respondió él, y su voz era tibia como una tarde de otoño. «Pero el fuego me llama Kai». En los mapas más antiguos de Glaciarum existía una isla al sur llamada Ignia, donde el fuego no se apagaba ni en las tormentas, pero hace siglos desapareció del cartógrafo oficial, como si el fuego hubiera sido olvidado por decreto. Sin embargo, en ciertas noches sin luna, los lobos aún aúllan hacia ese horizonte invisible. Elira lo observó. Él no tenía escarcha en las cejas, ni marcas azules en los labios. No era de su mundo, y sin embargo, no retrocedía. Kai no sabía quién era ella. No conocía la historia de la princesa de hielo. Solo sabía que en ese bosque congelado, por primera vez en su vida, no tenía frío. Los días siguientes los pasaron juntos, hablando poco, observándose mucho. Kai le mostró cómo encender una chispa con los dedos, cómo calentar una fruta silvestre sin quemarla. Elira le enseñó a oír los copos de nieve cuando caen. Sí, el hielo canta al caer, como un susurro diminuto que se pierde si uno respira muy fuerte. Y poco a poco, algo dentro de ambos comenzó a cambiar. Elira, que jamás había sentido el calor de otro ser sin hacerle daño, descubrió que cerca de Kai no se derretía, pero tampoco lo congelaba. Él ardía con un fuego que no destruía, que parecía abrazarla desde dentro sin quebrar su esencia. Kai, que había pasado su vida escondiendo su don por temor a ser perseguido, aprendió a contenerlo, a moldearlo y, sobre todo, a confiar. Pero la calma en un cuento de hadas no dura más de lo que tarda en volar un copo desde el cielo a la tierra. Una tarde, mientras compartían una fruta ardiente bajo una cúpula de hielo translúcido, un temblor sacudió el bosque. No fue un terremoto, sino un latido. Algo o alguien los había encontrado. La reina Évora, enterada de la ausencia prolongada de su hija, había enviado a los custodios del hielo rígido soldados capaces de congelar el alma de un traidor con solo un vistazo, y entre ellos viajaba el consejero real con una caja de cristal encantado, en cuyo interior descansaba el contrato nupcial. Elira debía regresar, Kai debía desaparecer, pero al rozarse sus dedos una última vez, una chispa azul y un copo dorado se fundieron en el aire. Algo había cambiado en ambos, algo que el hielo no podía congelar y que el fuego no podía consumir. Y es justo en ese instante, cuando todo se rompe y se forma al mismo tiempo, donde inicia verdaderamente su historia. Elaira fue escoltada de regreso al Palacio del Silencio. La nieve no crujía bajo las botas de los custodios, pues caminaban como espectros entrenados para no dejar huella. Kai, en cambio, quedó atrás, oculto entre ramas congeladas, con el corazón ardiendo y los ojos clavados en el reflejo azul que Elira dejó en el aire al volverse por última vez. De regreso en el palacio, la princesa fue encerrada en su torre, no por castigo, sino por tradición. Las novias reales debían refrescar el alma antes del enlace. Durante 7 noches debía dormir bajo un dosel de hielo puro, sin fuego, sin voz, sin sueños.
Las bodas en Glaciarum eran bendecidas por el aliento blanco, una ráfaga ancestral que descendía del cielo si el enlace era digno, pero si el viento se volvía gris, era señal de ruina. Elira no podía olvidar a Kai, tampoco podía ignorar lo que sentía cuando sus manos se rozaban. Lo llamó en sus pensamientos. Y Kai, aunque lejos, la escuchó, porque cuando dos elementos se tocan sin destruirse, crean un tercero, la armonía. Kai descendió hacia el palacio, no como mendigo, sino como mensajero del sur. Con una capa de humo y ceniza, pidió audiencia. El rey Kael, intrigado por aquel muchacho que no temía al hielo, ordenó su captura, pero antes de ser tomado, Kai habló. Su voz no quemó, sino que derritió el cristal de la sala real. Todos lo vieron, todos lo sintieron, el fuego que no destruye, sino que despierta. Y mientras la boda se preparaba, en secreto, la princesa y el mendigo comenzaron a trazar su plan. Uno que transformaría no solo su destino, sino la temperatura de todo el reino. La boda de Elira y el rey Kael fue anunciada como la más fría de la historia. Las campanas estaban hechas de hielo tallado y las flores eran escarchas danzantes sostenidas por magia. Pero justo antes de pronunciar los votos, una ráfaga cálida atravesó el templo de cristal. Kai apareció, sin armadura, sin corona, solo con su llama viva. Elira dio un paso al frente. Tocó su mano. No hubo explosión, solo luz. Cuando el fuego y el hielo se equilibran, nace el vapor de los orígenes. Una niebla plateada que, según las leyendas, puede cambiar las reglas de la magia. Esa niebla cubrió el templo, ocultando todo salvo sus dos figuras unidas. Cuando se disipó, Kael había desaparecido. Elira y Kai flotaban en el centro, rodeados por un anillo de vapor eterno. El hielo del trono se transformó en cristal templado y el fuego del altar en llama danzante y pacífica. Desde entonces, Glaciarum conoció una nueva estación, el deshielo sereno, donde florecen los cristales y el calor no quema, sino que abraza, y en ese reino de equilibrio, la princesa de hielo y el mendigo de fuego reinaron sin destruirse jamás.